Buenas, buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Un día más desde la ciudad del fin del mundo, la ciudad más austral. Y ventosa, vamos a agregarle ventosa. Otro día más de viento, otro día más de... pronostican lluvia. Uy, mira cómo lleva la moto. Está pero muy fuerte el viento. Hoy va a ser un video, un popurrí. Vamos a hacer un tour por la ciudad. Vamos a ir al trencito del fin del mundo. Vamos a ir al final de la ruta 3, a la Bahía de la Pataya. Y vamos a ir a unos lugares interesantes también, unos puntos interesantes de la ciudad. Además es uno de los puntos también más buscados dentro de lo que es Ushuaia. Pero antes tenemos una misión muy importante. Fundamental. Importantísima. Fundamental. Misión cumplida. Pudimos comprar el... estamos pobrísimo. Se me abre la campera. A ver, pudimos comprar el pegamento para la zapatilla, para lo que vieron el capítulo anterior. Volvimos con la zapatilla dañada. Ahora le puse un poco de gotita. Y necesitaba comprar pegamento porque, bueno, hay que ahorrar y tiene que durar todavía un poco más la zapatilla. Y vale más barato el pegamento que la zapatilla. Pero ahora estoy teniendo problema con la campera. Ay, Dios. ¿Qué pasa, Ushuaia? Ahí parece que quedó la campera. Ahora cuando frenemos, ¡ay! Los voy a apretar un poco más con la pinza. La cantidad de motorhome que hay siempre en esta parte y una más adelante que después vamos a cruzar, siempre están estacionados acá, que es la parte principal y donde vamos a hacer también la primera parada nosotros para mostrarles. Es increíble cómo se renuevan y motorhome de todo tipo. Miren, estos colectivos hay dos y te llevan a hacer un tour por la ciudad. Todo lo que es tour pago lo estamos evitando y lo vamos a evitar porque se van de nuestro presupuesto. Antes de hacer un tour tendríamos que comprar las zapatillas. Sí. Acá queda la IBR, esperemos que no se la lleve el viento. Este debe ser uno de los puntos más visitados por todos los que llegamos acá a la ciudad del fin del mundo, la ciudad más austral, a Ushuaia. Uno de los más buscados. El segundo, diría yo. Están todas las oficinas de las diferentes excursiones que se pueden hacer acá en la ciudad y se puede ver la gente contratando servicios, gente recorriendo todas las diferentes oficinas. Hay un montón. Está muy buena la estructura de las distintas oficinas. Son todas diferentes, aunque comparten lo mismo. Cada una que están le da hechas un toque particular, digamos. Sí, pero comparten algo. Está bueno. Que todas tienen chapo y madera, al igual que las construcciones de la ciudad, que es un material muy usado acá en la ciudad. Es como la arquitectura más típica sureña, digamos, de lo que es la Patagonia. Como argentino voy a opinar, yo creo que se usa ese material por el tema de costo, que debe ser muy difícil no, debe ser más caro trasladar ladrillo y cemento a chapa y madera, que madera acá tiene un bosque a patada. Me gusta. Entonces, que por ahí, digas por como eso. Argentino opinólogo. Exacto. Voy a opinar. No afirmo ni confirmo, Pero opino. pero opino. Muy bien. Y a esto nos referíamos con el punto más buscado, más fotografiado, que todo viajero que llegamos hasta acá, los afortunados que podemos llegar hasta acá, y es el famoso cartel de Ushuaia, fin del mundo. Los pobladores de Ushuaia les damos la bienvenida. Uno de los carteles que lo hemos visto en fotografía, en videos. Más emblemático también de lo que es la ciudad de Ushuaia, y calculo yo que uno de los más fotografiados, diríamos, a nivel mundial. Como argentino, Digo, lo podemos decir. ¿Y por qué decimos que puede ser el segundo? Porque el otro también no es ni el segundo ni el primero. El otro sería las torres de entrada a la ciudad. Cuando llegás, las dos torres que dicen ahí Ushuaia, que te dan la bienvenida a la entrada o la despedida si te vas de la ciudad. Y tan buscadas también. Tanto las torres como el cartel son dos puntos muy buscados. No sé qué opinan ustedes, lo dejan acá en los comentarios. Y aparte también, ¿por qué otro motivo? Porque todos los que llegan por medio de embarcaciones o también aeropuerto, que está acá, no se va a ver, pero está
más atrás, allá por donde están los galpones verdes, todos pasan por este sector primero antes que la torre. A la torre, si no vas directamente a las torres a buscar la foto, a conocerla, o por ahí a una excursión que está fuera de la ciudad, no las vas a ver y no las vas a cruzar. Esas mayormente las vemos nosotros que venimos vía terrestre, que sí o sí las cruzamos. Las casas típicas, este debe ser el canal de Bilgi, el faro del fin del mundo, el cerro Cinco Hermanos, el cerro Olivia o Monte Olivia, no recuerdo. Olivia. Me confundo entre cerro y monte, Para pero mí bueno, es Monte Olivia. Y también caicos, muchas caicos, caico de muchos viajeros, muchas historias. Y acá también atrás, la caico más austral que hemos dejado. Acá estamos. Puñito, señora. Ahí se puede ver perfectamente el cerro Cinco Hermanos y el Monte Olivia. Son las dos montañas que llaman más la atención de la ciudad cuando estás entrando. También acá, bueno, no se llega a ver, pero ahí atrás está el glaciar Martial. Como dato de color, atrás mío tenemos la bandera de Argentina y tenemos la bandera de Tierra del Fuego. La bandera de Tierra del Fuego, la parte naranja significa el fuego. Después tenemos en el centro la cruz, que es la cruz del sur. Esa parte blanca representa la cruz del sur. Y la parte celeste significa o representa tanto el cielo como nuestra bandera y representa al mar. No sé si sabían ese dato. La ciudad de Ushuaia se encuentra en la provincia de Tierra del Fuego, a unos 200 kilómetros de Río Grande, y fue fundada el 12 de octubre de 1884 por Augusto Lacerre como Fuerte Ushuaia. La ciudad se ubica en la costa de la isla grande de Tierra del Fuego, que da a la bahía del Canal de Beagle, y está rodeada por la cadena montañosa del Martial. Ushuaia es la ciudad más austral del mundo, y su nombre proviene del idioma yagán, que significa al fondo o bahía profunda. Ushuaia es además el único puerto argentino sobre el Océano Pacífico. Sobre la bandera de Tierra del Fuego, nos olvidamos de nombrar a las estrellas que representan a nuestras islas del Atlántico Sur reclamadas por Argentina. Y la parte blanca no solo representa la Cruz del Sur, sino que también representa el albatros, ave que es parte de la fauna local. Hemos llegado a la prisión del fin del mundo. Vamos a buscar dónde podemos dejar la moto. Creo acá. que sí, acá hay un lugarcito. Muy bien, vamos a bajarnos. La cárcel tiene 380 calabozos, cada uno de 4 metros cuadrados, con muros de roca de 60 centímetros. Mayormente tenían 2 reclusos por celda. En la prisión se les proporcionaba educación primaria en caso de no tenerla y una retribución por los trabajos realizados. Tenían talleres de carpintería, herrería, imprenta, mecánica y zapatería. Otros reclusos trabajaban cubriendo las necesidades de los propios población del presidio. Y los que tenían buena conducta trabajaban en la tala de árboles para leña y la construcción pública. El penal fue uno de los principales motores de la actividad económica de la ciudad de Ushuaia, hasta el 21 de marzo de 1947, donde fue clausurado por Roberto Pettinato, padre, por órdenes del presidente Juan Domingo Perón, basado en motivos humanitarios. Esto es lo máximo que le vamos a poder mostrar, porque a valor de hoy estamos a 12 de enero del 2024 con un dólar oficial que supera los 1.000 pesos. Sí. La entrada está a 15.000 pesos por adulto, así que los dos serían 30.000 pesos. Para residentes argentinos, sí. Claro. Estaría súper interesante, pero bueno, realmente hoy es un gasto que no podemos hacer. Hasta la próxima. Estos deben ser rieles originales y capaz que los durmientes también del trencito del fin del mundo. El famoso tren de los presos, solo queda esta locomotora y un vagón que fue usado solo para visitas o turistas en los últimos años de la cárcel. El tren era usado para todos los trabajos pesados como la tala de bosque, canteras, construcción de muelle y caminos, traslado de alimento, leña, y fue la trocha más angosta del mundo. Una de las cosas que también estuve chusmeando y leyendo era que, bueno, estas locomotoras, cuando venían demasiado cargadas, que traían demasiada leña y traían piedras también para construir lo que es la cárcel hoy en día, cuando era demasiado pesada y la locomotora no tiraba, los presos tenían que bajar e ir empujando, ayudar a la locomotora para que llegue hasta destino para poder descargar las cosas. Así que no solamente tenían el trabajo de talar, de cargar piedras, sino además
de poder empujar a la locomotora. Es una cárcel que se empezó a construir en 1902. Tardaron casi 20 años en hacerlas. Y acá que se cayó un poco lo que es toda el revoque. Revoque, muy bien, muy bien. Les quiero mostrar las piedras. Estas son las piedras que los presos traían, principalmente desde el Monte Susana. De ahí traían todo lo que talaban y también traían las piedras para construir la cárcel. Y los cimientos, miren las piedras con lo que está hecho el cimiento de esto. Otra cosa es que las rejas son las originales. Bueno, la cárcel es prácticamente original de la época, pero se pueden ver las rejas y es algo como increíble, medio loco de verlo acá. Otra de las cosas que traían, la leña, la cantidad de leña que traía era no solamente para abastecer a la ciudad, a las personas, que había alrededor de 500 familias en Ushuaia, sino que además para calefaccionarse ellos. Recordemos que acá todas las épocas son bravas, son muy frías. Y esta es una de las calderas que había dentro de la prisión. Qué bueno que la dejaron afuera para los que todavía no podemos entrar, donde los presos se calefaccionaban. ¡Qué increíble! El sonido es como aterrador también. Y por acá tenemos las rejas. Terrible, son dos capas, digamos, de barrotes, unos barrotes impresionantes. Los trajes que tenían, o sea, lo que se le daban a los presos cuando recién llegaban, era un solo traje a rayas para invierno y otro traje para los días festivos. Aunque no lo quieran creer, le daban para los días festivos. Este es lo que es el popular y conocido acá, el petizo orejudo, que bueno, fue un psicópata, pirómano y asesino de niños también. En la cárcel del fin del mundo se albergaban a los presos más peligrosos y era una cárcel de máxima seguridad. O sea, si el preso se escapaba, que era muy raro, podía llegar a estar 2 o 3 días. O el preso, ¡wow! Se vuela todo. No, ven a mí. Seguimos. O el preso terminaba muerto en la intemperie porque realmente los climas acá son terribles, o no le quedaba otra opción que volver a la cárcel. Acá se nota mucho más el viento, ¿eh? ¡Vamos, Ushuaia! ¡Vamos a la Patagonia! Esto que tenemos acá es el barrio militar y nosotros nos vamos a cruzar para esta parte. Vamos a ir a otro punto que tiene una vista bastante hermosa de la ciudad. Ya acá se puede ver. Esto que tenemos acá, este lago, es Bahía Encerrada, si no me equivoco, ¿no, Cocho? Bahía Encerrada. Se lo recontra recomendamos si vienen para Ushuaia. Si están acá en la ciudad, vengan acá. Nosotros hemos venido varias veces a matear porque es un punto panorámico. Estamos en lo que es el Aeroclub y miren, esta es la vista que tenemos. Ahí está el muelle donde están los veleros, y esos veleros que están ahí son viajeros también. Ahí se ven los hangares, y en el que está allá es donde tocó la banda La Renga cuando vino ya hace 1 o 2 meses que vino acá a Ushuaia. Acá fue donde hizo el concierto. Y acá lo que tiene bueno, que si vos te pones a tomar unos mates o venís a pasar el día, podés ver los aviones cuando despegan, y también acá despegan los helicópteros que llevan a hacerte diferentes tours por la ciudad. La pista vieja, la pista antigua de Ushuaia, que se sigue usando pero para los aviones más chicos, y no se va a alcanzar a ver, pero todo allá atrás, que si se ve algo blanco, es el aeropuerto nuevo. Hoy no vamos a tener la suerte de ver ningún tipo de despegue, ni de avioneta, ni de helicóptero tampoco, porque es terrible el viento. Este es uno de los puntos más buscados y hemos estado tomando mate y han venido muchos colectivos y combi a traer turistas de todo el mundo. No solamente tenemos una vista general. ¡Por Dios! No. ¿Qué va a volar hoy? Ni una gaviota y nada. No solamente que tenemos la vista de
te lleva. Más al sur estamos yendo, más se nota el viento. Ahora estamos yendo para el parque. Este otro punto que está interesante, si se quieren sacar una foto con la torre de Ushuaia. Es similar a la que está en la entrada o la salida de la ciudad, pero esta lo que tiene que está un poco más cuidada. No está pintada con aerosol ni llena de calcos. Y ese camino con donde dobló el colectivo va hacia el aeropuerto internacional, que no se va a ver en la cámara, pero ya se ven las colas de los aviones. Y acá se puede ver lo que le comentamos anteriormente. ¿Chao? Las construcciones de chapa, estos edificios así que acá le llaman tiras, porque nosotros estamos parando en una edificación igual, pero a la entrada de la ciudad, y le llaman tiras. Bienvenidos a la estación más austral del mundo. Dato de color. Y la Super está 586, la Infinia 734, la Ultra 717 y la Infinia Diesel 881 pesos. Nos perdimos. Sí. No pude encontrar la ruta para el parque, la ruta 3. Vas mal, pero no tan mal. Eso es importante. Pero nos fuimos al carajo. Sí. Ahora sí encontramos el camino, ya estamos sobre la ruta 3. Lo que pasa es que hay muchas rotondas porque Ushuaia se fue y se está extendiendo cada vez más. Entonces ponen una rotonda para acá, para un barrio, para otro barrio, y diste una vuelta y terminaste perdido totalmente. Este que tenemos acá a la izquierda es el Cerro Susana. Y ahora vamos a pasar por este puente, que el puente cruza el río Pipo. Ahí se ve, mirá. Perfectamente, miren, a ver si puedo frenar. Uy, ahí frenamos. Entre esas dos montañas es el Cañadón de la Oveja. Y para los que vieron el video anterior, de ahí salimos caminando. De ahí volvimos de la laguna del Caminante, esa caminata de 2 días que fueron. Qué increíble verlo ahora donde estuvimos, es impresionante. Hay un domo allá atrás. Este lugar también está muy bonito, con todos los caballos a la vista. Qué bonito, ¿eh? Bueno, lleva el nombre de un preso mientras fue a trabajar con el trencito. Se escapó y se tiró al río y falleció. Y por eso lleva el nombre, el río este de Pipo, que antiguamente tenía otro nombre que no recuerdo ahora. Si seguimos por la ruta 3, vamos a la Bahía La Pataya, pero acá nos vamos a desviar a la derecha, porque acá se encuentra el tren del fin del mundo. Esto vendría a ser como un Acochotour por Ushuaia, podríamos decirle, ¿no, Cocho? Por una parte, el camping municipal es totalmente gratuito. Me pasé. Esta es la parte donde están los fogones. Esto vendría a ser el camping. Yo creo que está más preparado para todos los que vienen con motorhomes, porque acá tenemos 3 baños. 3 baños de los cuales funciona uno solo, 4 con el de para discapacitados. Que están con candado. Y acá esto es lo único que tenés. No tenés luz, no tenés nada. Sí tenés espacio, pero es esto. Esto es el campo. Las parrillas van a estar habilitadas, pero las parrillas solamente son para anafes. No se puede hacer fuego con leña. Si tenés pensado venir varios días y estar con carpa acá, es bastante crudo. El clima acá es crudo. Es suerte que justo agarramos que está bastante concurrida la estación. Miren, acá tenemos una de las locomotoras. Esta la deben usar para trabajar. Miren, acá hay un vagón con piedra. Y esa es la parte de turismo, donde te llevan a hacer el recorrido. ¿Cómo va? ¡Qué copado! Miren, ahí va una. Son re chiquitas. ¡Qué copado laburo! Sí, la verdad que sí, debe estar entretenido. Son re chiquitos los vagones. Yo me los imaginaba un poquito más grandes, pero no, son chiquitos. Los vagones son chiquitos porque antiguamente los rieles los primeros rieles que hicieron, eran de madera. ¿Y qué pasa? Después esos rieles se reemplazaron por los rieles de metal y trajeron una locomotora, reemplazaron la locomotora a vapor y trajeron una locomotora de las que llevan en las minerías, las que se usan para la minería. Las locomotoras que usan en la minería, los rieles son muy pequeños, son chiquitos. Entonces los vagones también los hicieron medianamente a la medida. Miren este detalle, acá está la gente que va caminando para subirse a los vagones que corresponde. Allá hay una chica que lo está acomodando y acá están
personal de la estación vestido con los trajes típicos o parecidos, similares a lo que usaban los presos, y te sacan una foto. Entonces hacen alguna con cartelito, ahí le dicen que hacen posiciones diferentes. Hacen como una posición como si ellos claro, se fueran a escapar y las personas lo están agarrando para que no se vayan los presos. Igual nosotros vamos a salir de acá atrás porque estamos saliendo en la foto de la gente que está pagando. Yo voy a salir en todas las fotos. ¿Sí? El recorrido que hace el tren primero va a pasar por lo que es la cascada Macarena, que en esa cascada Macarena los presos antiguamente frenaban a cargar agua para ellos y a cargar agua para el trencito también, porque no nos olvidemos que era a vapor. Y después el recorrido se hace hasta lo que es la entrada del Parque Nacional. Las personas ahí pueden o bajarse y disfrutar del parque y volver en el próximo tren, o volver en el mismo tren en el que fueron. Acá tenemos la clase, lo que es premium, y la clase turista. Vamos a la clase turista. La tarifa general, mayores de 13 años, son 29.000 pesos. Y los descuentos para los residentes argentinos mayores de 13 años, 24.000 pesos el recorrido en el trencito. Ya estamos adentro de la estación y qué lindo que está calefaccionado. Apenas entrar ya está súper calefaccionado, muy calentito y templado, y ya nos podemos encontrar con un lugar donde podemos llevarnos souvenirs, regalería y demás. También te hacen cambios de euros y dólares. Esta vendría a ser la parte donde le podés esperar mientras viene el turno para subirte al tren. Tenés para tomar mate, café, tenés wifi también. Hay varias antigüedades, fotografías. Rueda restaurada del tren de los presos. ¿Acá? Encontrada en el antiguo ramal a la estación Remolino. Tiene una distancia pequeña, la trocha, o sea, lo que es el camino era muy angostito realmente. Acá se puede ver la parte de los talleres y cómo están trabajando. Acá, bueno, ahí justo están trabajando con un riel. Esta vendría a ser la parte de los tornos. Acá está todo con buena onda. Sí, el tema del tren está constantemente en uso. Recordemos que salen varias veces por día porque es muchísimo el turismo, y es un turismo que está durante todo el año. Entonces el mantenimiento es mucho. Y este es uno de los trajes originales que le daban a los presos, que es como si fuera de una lanilla en realidad. Y un dato curioso de los presos es que los fines de semana tenían que entretener a los ciudadanos de Ushuaia. ¿Y cómo los entretenían? Tocando música. Tenían una banda en el presidio, se les enseñaba a tocar y así entretenían los fines de semana a los ciudadanos. Y otro detalle, ahí podemos ver lo que es la cuchara, el tenedor y el cuchillo que usaban en la prisión. Dos días pasaron de que recorrimos el trencito del fin del mundo. Se vino un temporal, viento, lluvia. Es más, un ratito estaba lloviendo y dan todos los días así. Y anoche nevó. Acá se puede ver bien. Así está el clima en Ushuaia y tienen que tener en cuenta eso. Más que nada los que vienen en moto, que somos los que más estamos expuestos, y si tienen pensado acampar, con lo que cuesta llegar acá, con el tiempo, el esfuerzo físico, más el esfuerzo también económico, tengan en cuenta que traten de venir con la mayor cantidad de días posible para recorrer, porque todo lo que quieras hacer va a depender puramente del clima. El Parque Nacional Tierra del Fuego. Ya tenemos nuestro tiquecito. El ticket para residentes argentinos sale 2.500 pesos mostrando el DNI, y el ticket te sirve para recorrer un día nada más el parque. Mañana, si venimos, tenemos que pagar nuevamente y nos dan un ticket con la fecha de mañana. Los precios generales están 12.000 pesos, y para los residentes acá nacionales tenés 2.500 pesos el primer día y el segundo día 3.750 pesos. Para los que no conocen como nosotros, así es la ruta 3 acá en el parque. Acá donde va a finalizar la ruta que nosotros la comenzamos en este viaje ya hace más de 11 meses atrás, allá por San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. Cuando salimos de San Miguel del Monte tomamos la ruta 3, 11 meses después, por culminar y llegar al punto final donde termina la ruta 3. Qué loco. Y dentro de un tiempo más adelante vamos a arrancar del kilómetro 0 de la ruta 40, pero eso es otra etapa, todavía no llegamos, no hablemos de eso. Estamos acá hoy en la ruta 3. No es solamente donde termina la ruta 3, sino que también literal donde termina la tierra. Claro, ya después de acá es agua y nada más. Y voy despacito porque por ahí en la cámara no se nota,
pero está todo muy húmedo el piso y es bastante resbaladizo. Mirá qué terrible camión. Bueno, de este tipo de camión así vimos muchos convertidos en motorhomes. Parque Nacional. Uro, la marca. Ah, están sacando troncos. Laguna Verde, esta que estamos viendo ahora. Qué paisaje, ¿eh? Es hermoso. Sí, aquella parte de allá atrás se ve bastante verdosa. Calculo que, bueno, no tenemos sol, hoy no nos acompaña. Está tapado, el sol está tapado. Sí, hiper tapado. Por ahí se debe ver bien verde porque mirá ya cómo se refleja. Mirá esta parte, mirá qué loco esa. Ah, no, pensé que estaba separado, como que era una isla, pero no. No. Mucha gente haciendo trekking. Muchísimas, ya van acampando también. ¿Podés acampar ahí? Mira. Qué frescolete. Acá es el final. O sea, hasta acá se puede llegar con vehículo y acá debe estar el famoso cartel. No, mirá, qué lindo, tantas motos. No, llegamos a Cocho. Final de la ruta 3. Qué Finishing. loco. No hay más nada, no hay más ruta. Qué loco. A Cocho. Wow. Te asusté. Me quedé, no, pero estaba asombrada de lo, ¿cómo diríamos? El cartel es como una diva. Sí, sí. ¿Entendés? Algo así, todo el mundo viene Miren a la fondo, cantidad de personas, o sea, no podemos sacarle una foto. Y esa familia que se va allá, no, son seguidores, nos encontramos seguidores justito acá, qué loco. Y bueno, ahí está el famoso cartel de Parque Nacional Tierra del Fuego, ahí a la patria República Argentina, y donde dice que acá finaliza la ruta nacional número 3. Buenos Aires, 3.079 kilómetros, y Alaska, 17.848 kilómetros. Yo creo que eso debe ser en línea recta y en avión, porque hay muchísimos kilómetros más. Esto tienen que hacer, ¿ves? Esto está genial, colocar lugares donde uno pueda dejar una calco. Tengo totalmente entumecido por el frío el dedo gordo de este pie. No sé qué temperatura estará haciendo, pero para mí menos está haciendo. Arrancamos acá en la pasarela, después de que pasase el cartel ahí de fin de la ruta nacional 3. Qué bonito paisaje esto subiendo acá con ahí de fondo las montañas nevadas. Y acá debe ser el punto panorámico de la bahía. Wow, y acá se termina. No hay más nada acá. Después de esto no hay más nada. Ay, que sí, hay más frío acá. Más frío, ahí está terrible el viento y el frío, por favor. Nosotros somos de quejarnos frío, mucho del frío. Además, sí. Somos argentinos. Pues claro, o sea, me puedo quejar y puedo opinar de cualquier cosa. Así les digo. Bueno, es esto. O sea, te encontrás con un cartel acá que habla de los pueblos originarios, te da cierta información, y es esto, la pasarela que todos vemos a través de fotografía y videos de todos los que han venido y han mostrado el lugar. Es esto, allá está el cartel y tenés una pasarela que por la que vinimos nosotros, ahí donde vienen esas personas, y esta misma que va vuelve hacia el cartel. Después sí hay un sendero de unos 30 minutos que va hacia la baliza, que va costeando todo por allá. Pero no sé, es esto. ¿Vos cómo lo ves, Cocho? Todavía estoy intentando ubicarme, porque me hubiera gustado sinceramente que haya un poco más de cartelería, no solamente de lo que es la historia y la cultura de acá, sino también de lo que estamos viendo. Estoy tratando de buscarlo en el mapa como para orientarme, porque dimos toda una vuelta y estoy media perdida. Sí, obviamente Bahía La Pataya, pero me gustaría saber qué montañas son esas, si es el Cerro Susana o no. Allá vemos, por ejemplo, que hay como una desembocadura y tampoco estoy ubicándome, entonces estoy tratando de buscar en el mapa para orientarme. Venimos de ahí arriba porque vimos justo otra pasarela y acá estamos en Puerto Arias. Y es esto. No sé, ¿hacemos alguna caminata? Como para darle más color. Y vamos a hacer esa caminata que... ¿A la baliza? La baliza era, ¿no? Sí, arranca la caminata. Una caminata de 1 kilómetro y un poquito más.
30 minutos, dice. Yo calculo que debe ser 30 minutos de ida y 30 minutos de vuelta. Nos vamos a hacer un poco con lluvia. Dicen dificultad muy baja esta caminata y lo bueno que está abierta durante todo el año también. Salimos de esta primer parte del sendero, por ahí continúa, encontramos a unos amigos y estamos aprovechando para tomar unos ricos matecitos. Y esta es otra de las vistas del otro lado del canal Beagle. El agua, por lo que se ve, llega hasta acá. Tenemos una vista muy linda. Esta vista, le digo la verdad, me gustó muchísimo más. Bueno, cómo no, antes de... me llamó muchísimo la atención la forma que tiene. Da la sensación como si fuera la planta y todas las raíces, pero no, son piedras. Da la sensación como si fueran en esos momentos que hemos encontrado los caracoles petrificados y era una capa arriba de la otra. Esta es Bahía La Pataya. O sea, justamente está una bahía porque está toda encerrada en el canal de Beagle. Bueno, y acá tenemos... la baliza. Bueno, ¿qué esperaban? Esta es la baliza. Y esta es la baliza. No sé, la verdad, una baliza. De aquel lado se puede ver toda esa bruma, toda llovizna que se está viniendo para este lado. Acá sopla un vientito y lo que está allá se viene para acá. Datazo antes de seguir caminando, datazo de color fuerte, flúor. Esto es de la era cuaternaria. Esta parte es de la era cuaternaria. Hoy en la actualidad todavía estamos en la era cuaternaria, que es la era del Homo sapiens. Esta parte fue una de las últimas en derretirse cuando estaba todo helado, cuando estaba todo glaciar. Entonces esta es una de las partes más nuevas. Debo hacer una corrección. Donde estuvimos anteriormente en la pasarela no era el mirador de Bahía La Pataya. Nos venimos a enterar que es otro y es el camino que estamos haciendo ahora con los chicos. Allá viene la señora allá atrás. Y el mirador está por ahí arriba. Ahora sí podemos decir que estamos en el mirador de Bahía La Pataya, aunque no hay un cartel que lo diga, pero sí en el comienzo de la caminata decía que estaba el sendero. Y esta es la vista que tenemos. Allá es por donde estuvimos. Donde está la bandera argentina, por ahí atrás de esos árboles, está el cartel del final de la ruta 3. Acá se puede contemplar bastante lo que es el paisaje. Me gusta, esta me gusta. Allá medio como que me había dejado con un poquito de... ¿no? Podría ser más. Costó bastante encontrarlo, más allá del tiempo que habíamos jugado, que tenemos un par de minutos, pero todavía está abierto. Costó encontrarlo porque no hay carteles que te indiquen, así que lo buscamos por el Google Maps. Y acá está. Mirá dónde estamos, sí, Cocho. La unidad postal más austral del mundo. Increíble. Bienvenidos. Miren dónde los trajimos, ¿eh? Wow, no sé si conocían, nosotros no sabíamos y la verdad que nos impresionó muchísimo. Miren la cantidad de calco que tenemos, es increíble. No, miren la cantidad de calcos que obviamente nosotros también vamos a dejar. Así un paneo rápido si se encuentran, pero bueno, hay por todos lados, son demasiadas para ver. Bueno, vamos a entrar. Acá tenés recuerdos. También está súper lleno de calcos adentro. Sí. Mira, se pueden como pegar. La atracción de la sucursal es que podés llevarte un recuerdo, tenés varias postales, tipo diferentes postales que tenés para elegir, la podés llenar con datos y la podés mandar. Te la puedes mandar vos mismo a tu casa, a tu dirección, la puedes mandar como un regalo a una amiga, a un familiar, a la abuela, al tío, al novio, a la novia, al perro, a la mascota, al gato. Y le va a llegar una postal o te va a llegar una postal del fin del mundo. Y como dato de color, esta es la sucursal del fin del mundo. Pero la unidad original está allá enfrente, que esa es la isla redonda. Y por cuestiones de logística, tanto más que nada en lo económico, nos contaban ahí adentro de la oficina, decidieron trasladar la sucursal acá porque era más económico, porque acá hay que hacerlo a través de embarcación, protocolo, y bueno, todo eso lleva un dinero bastante importante, por eso fue que trasladaron la sucursal allá, pero la unidad está allá, y allá se ve una banderita que bueno, que con la cámara seguramente no se va a captar. Como pueden ver, es totalmente turístico, este es otro de los lugares que si venís a Ushuaia no te puede faltar y no te lo podés perder. De vuelta en la ciudad,
Ahí se puede ver en las banderas argentina y de Tierra del Fuego cómo está el viento. Y bueno, este es otro punto que no puede faltar de conocer, aunque este cartel, esta letra, por lo que nos han comentado, es algo relativamente nuevo, sí. debe tener unos 4 o 5 años, pero está muy bueno para la foto y también sucede lo mismo que nosotros, ¿no? Hay siempre bastante gente que está para sacarse la foto, hay que venir con paciencia. Hay que venir con paciencia. Y a la noche, aunque no lo quieran creer, también es bastante concurrido, porque como tiene luces de colores, la gente viene también mucho a sacarse fotos de noche. Yo estoy con los guantes porque es un frío terrible. Y justo pasa un helicóptero. Esos son los que te llevan a hacer tour por diferentes partes de la ciudad. Y con este fondo yo creo que le vamos a ir dando cierre a este video. Qué vueltita por Ushuaia. Fue un popurrí, no sé si les gustó, nos dejan acá en el comentario de los lugares un poco más conocidos de acá de la ciudad. Obviamente hay muchísimos más. Tiene mucho más, pero bueno, esos son como los puntos más conocidos, los que no te pueden faltar la foto, los que sí o sí tenés que llegar. Eso era lo que les queríamos mostrar de esta parte de Ushuaia. Y contarle un poquito también algunos detalles, algunos datos de color. Así que, gente, agradecerles como siempre por estar del otro lado con la mejor onda. Por acompañarnos. ¿Dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, y les recomendamos mucho que nos sigan por esas redes sociales porque subimos historias a diario. Y recordarles también que los queremos mucho y que nos estamos viendo donde acocho. En un próximo video, Perdidos por Argentina. ¿Está bien que diga que estoy cagado de frío? Estamos congelados. Y tengo hambre, vamos a comer algo. Un pancito.